Bienvenidos a nuestro canal Terror y Misterios. Hoy exploraremos un fenómeno misterioso que ha fascinado a investigadores, turistas y curiosos por décadas. Vamos a hablar de las famosas luces de Marfa. Las luces de Marfa son extrañas y brillantes apariciones que se pueden ver en el desierto cerca de la ciudad de Marfa, Texas. En la localidad de Alpine, miles de personas acuden año tras año para ver eso que, si bien nadie puede explicar, maravilla a todos por igual: las misteriosas luces. Durante los instantes previos a la llegada de la noche o en los minutos anteriores al amanecer, luces del tamaño de una pelota de básquetbol se pueden apreciar a la distancia sobre la llanura desértica y sobre las elevaciones en dirección a la montaña Chinati. Hay quienes la relacionan con el fenómeno ovni, algunas personas con el cambio de temperatura en los gases de la atmósfera, otras aseguran que no son más que la reflexión de luces de la autopista lindera. Kendra Jones es la directora de la agencia Laika Consulting y vive muy cerca del centro de observación de las luces de Marfa. En una entrevista explica que se genera mucho misterio en torno a las luces y la interpretación que de ellas se hace es subjetiva. Parecen como los faros o luces de los automóviles, menciona Kendra. También hay historias sobre ellas que se remontan hace mucho, precisa, y si hace tiempo se trata, el primer registro data de finales del siglo XIX. Para hablar del primer registro más o menos documentado de la aparición de las luces de Marfa, tenemos que remitirnos al 26 de marzo de 1883, 2 años después de la mismísima fundación del pueblo. En aquel tiempo, un vaquiano de 16 años llamado Robert Reed Ellison se encontraba descansando junto a su ganado en algún punto de Texas entre Antelope Springs y Paisano Pass. De acuerdo a las anotaciones en sus memorias reproducidas en el sitio, el adolescente observó como si las montañas distantes se le hubieran acercado. Sin saberlo, ese fue el primer registro del fenómeno. Años después, su hija Julia Plumley reflexionó sobre aquel y atribuyó a Ellison el origen de los destellos. Pensaron que probablemente era una fogata encendida por indios, apaches u otros viajeros, pero nunca encontraron restos de ceniza ni nada que pudiera haber prendido, y a lo largo de los años continuaron apareciendo. La noche siguiente estuvieron allí, y la noche siguiente, y la semana y el año siguiente. Estoy seguro de que empezaron a preguntarse qué diablos eran estas luces. 2 años más tarde del primer avistamiento, en 1885, Sally y Joe Humphreys fueron también pioneros pobladores de Marfa y aseguraron haber visto las misteriosas luces en 1885. Lo mismo ocurrió con muchos ganaderos que vieron el fenómeno sobre las largas extensiones de tierra hacia 1919. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos que entrenaban en la pista aérea cercana a Midland divisaron las luces misteriosas, pero al buscar cuál era la fuente de esa luminosidad no pudieron encontrar nada. A comienzos de la década de 1970, turistas de distintos lugares se acercaban a este lugar desértico en busca de esas luces, a fuerza de traición, o quizás a perpetuar el mito. Los propios pobladores también divulgaron su propia leyenda, afirmaban que un jefe apache había sido asesinado en las llanuras y desde entonces iluminaba el cielo con una luz errante. Marfa, también reconocida por la película Gigante de 1956 que protagonizó James Dean, o Más cerca en el tiempo, las escenas de No es país para viejos 2007, con las que Javier Bardem ganó el Oscar al mejor actor de reparto, siguió con su ritmo a través de los años. En la actualidad, a más de 100 años del primer avistamiento documentado de las luces, hay quienes ofrecen más de una explicación sobre su origen. Algunas teorías científicas sobre el origen de las luces, como el ingeniero aeroespacial retirado James Bromley, ha dedicado gran parte de su vida a observar las luces y ha escrito libros sobre el fenómeno, como publica en el sitio de las provincias, tras haber instalado cámaras y haber hecho numerosos registros de 24 horas en el área. Se enorgullece de contar con la mejor colección visual y probatoria del fenómeno. Para Brunel, hay una explicación sobre por qué se producen los destellos. Según él, las luces de Marfa se originan en una zona otrora volcánica y donde la materia sólida del suelo, principalmente rica en cerámica, cristales y minerales, crearía una carga eléctrica muy potente.
De acuerdo con los relatos de los pilotos, muchas veces se intentó explicar el fenómeno de las luces de Marfa a través de la electricidad estática, pero nunca se llegó a comprobarse al 100%. En agosto de 2011, el investigador Carl Stephen, junto a un grupo de colegas, publicaron un estudio en el Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, con el que buscaban arrojar luz sobre el enigma. De acuerdo con el estudio, la fuente de las luces eran los faros de los vehículos que circulaban por la autopista 67, una ruta ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la zona de visualización. Pero si nos remontamos más atrás en el tiempo, en 1880, aún los altos no contaban con faros de luz. Habían algunos que sí circulaban por la autopista con luces, pero eso no puede explicar al 100% el porqué de estas luces, ya que si nos ponemos a investigar, los autos no contaban con buena calidad de luz en esos años y tampoco era muy transcurrible ver autos en las autopistas en esa década. También investigaron de manera exhaustiva con espectrómetros extremadamente sensibles, infrarrojos y ultravioleta. Descubrieron que en las afueras de Marfa las condiciones atmosféricas eran capaces de deformar las luces provenientes de la carretera. Según Stephen y su equipo, al momento en el que las luces llegan a ser percibidas por el ojo humano desde el centro de observación, ya no asemejan a las típicas luces de los automóviles. Por lo tanto, los especialistas concluyeron que la densidad del aire, la temperatura y la humedad en la zona crean las condiciones perfectas para que se distorsione la luz de esta manera tan desconcertante como inusual. Otra explicación posible sobre el fenómeno de la refracción de la luz, que se genera por las distintas capas de aire a diferentes temperaturas. A esto se le denomina fata morgana, y genera una cierta de ilusión óptica que tiene lugar como cuando una capa de aire cálido descansa sobre otra de aire más frío. También hay quienes sostienen que las luces pueden estar asociadas a los gases que se generan cerca de los pantanos, como es el caso de la fosfina pH3 y el metano CH4. Bajo determinadas condiciones, estos gases pueden llegar a encenderse en contacto con el oxígeno. Pero para hablar del último pantano en la zona donde se produce el fenómeno, deberíamos remontarnos a millones de años atrás. Más allá del misterio que a lo largo de estos más de 130 años no ha sido desentrañado, el interés por las luces de Marfa continúa en ascenso, y desde 1987 se organiza en la ciudad de Marfa el Marfa Lights Festival, una celebración que, si bien no se relaciona con el fenómeno, sí toma prestado su nombre. A pesar de todas estas investigaciones que se han llevado a lo largo de todas estas décadas, realmente no hay una explicación científica para las luces. Es un misterio que aún hoy continúa, y eso hace que año tras año la concurrencia sea mayor. Las luces de Marfa siguen siendo un misterio, pero su belleza y el aura de intriga que las rodea las convierten en una experiencia única. Si alguna vez tienes la oportunidad de verlas, no dudes en compartir tu experiencia. Si decides visitar Marfa, hay un lugar específico para observar las luces. El Observatorio de las Luces de Marfa es un espacio que reúne turistas y curiosos cada noche, esperando ver el fenómeno. Además, Marfa es conocida por su arte contemporáneo, por lo que hay mucho más que explorar. Gracias por acompañarnos hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre fenómenos explicables y curiosidades del mundo. Hasta la próxima.